Hoy estamos con Miguel Falomir, doctor en Historia del Arte y también director del Museo del Prado. Lo primero, antes de empezar, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Si le parece bien, vamos a empezar. Somos conscientes que la situación actual derivada de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el mundo de la cultura y de los museos. En el caso del Museo del Prado, que usted dirige, ¿cómo le está afectando? Nos está afectando de muchas formas. En primer lugar, la más evidente, que es con una fortísima caída del número de visitantes. Pensar que el Museo del Prado es un museo al que habitualmente entre un 65 y un 70% de sus visitantes son extranjeros. Del 30% restante, apenas un 15% son madrileños. Después de 3 meses cerrados, volvimos a reabrir el 6 de junio y desde entonces prácticamente solo los madrileños han podido acercarse al Museo del Prado. Ello se ha traducido en una caída de cifras espectacular. El último año pre-COVID tuvimos 3.300.000 visitantes, el año pasado tuvimos 800.000, de los cuales la mitad lo hicieron durante enero y febrero, es decir, durante los 2 meses pre-COVID. Evidentemente, esa caída en el número de visitantes ha llevado aparejado una caída muy fuerte en los ingresos del museo. El museo antes del COVID prácticamente se autofinanciaba en un 70%, es decir, gran parte de lo que eran los gastos del museo se cubría gracias a las entradas de los visitantes o del dinero que se podía hacer en la tienda o en el restaurante, actividades varias. Todo eso prácticamente ha desaparecido y, de hecho, la caída de ingresos ha sido todavía mayor que la caída de visitantes. Estamos en torno a un 85% de caída de ingresos. Y luego, evidentemente, nos ha afectado mucho en el día a día. Ha habido muchas actividades que han tenido que ser, más que canceladas, pospuestas. Prácticamente todas las exposiciones previstas en el año 20 se van a hacer, pero se van a hacer a lo largo del 21 y del 22. Tenemos muchos trabajadores que están teletrabajando y bueno, pues básicamente en términos de actividades prácticamente nada se ha cancelado, pero sí casi todo se ha retrasado. Esos son prácticamente los 3 principales efectos tremendos que está teniendo la COVID en el museo. Y podemos considerarnos unos privilegiados. Somos la envidia de los grandes museos europeos porque Madrid es prácticamente la única gran capital europea que tiene abiertos los museos. En Londres, en Roma, en París, en Viena, en Berlín, los museos están cerrados, con lo cual, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, pero de alguna manera, pues somos unos privilegiados. ¿Cómo están gestionando esta nueva situación y cuáles son las medidas COVID principales para visitar el Prado? Bueno, desde que reabrimos el día 6 de junio, pues se tomaron una serie de medidas. Muchas son las que, bueno, todos estamos experimentando, ¿no? La obligatoriedad de llevar mascarilla, el gel desinfectante a la puerta. Nosotros hemos puesto también un sistema de medición de temperatura para quien quiera visitar el museo. Hemos aforado el museo, es decir, no pueden visitar el museo más de un número determinado de personas, que depende del nivel de riesgo en el que estemos en cada momento. Y luego hemos hecho algo que probablemente pues no conozcáis, pero que os informo, y es que el aire que respiramos pues tiene una calidad. Y entonces hay distintas calidades de aire. Los museos habitualmente están en el nivel 2 de calidad. Para la ocasión pues hemos logrado purificar este aire todavía más y estamos en nivel 1, que para que os hagáis una idea es el nivel de pureza del aire que tienen los hospitales o que tienen pues los jardines de infancia, ¿no? Y en este sentido pues la verdad es que creemos que ofrecemos una seguridad, nunca se puede decir total, pero muy elevada, y la mejor demostración es que, aunque es cierto que hemos tenido entre nuestros trabajadores algún caso de COVID, lo han contraído en el ámbito familiar y no en el museo. De hecho, los trabajadores, los vigilantes, por ejemplo, que son los que están de cara al público, pues no ha habido casos. Usted habla de que el aire tiene una calidad de gran pureza. ¿Cómo se controla esto? Bueno, eso son unas máquinas que depuran el aire. Pensar que en un museo
el aire es importantísimo, puesto que el aire, su calidad, la humedad que pueda haber, pues ni más ni menos puede repercutir en el estado de conservación de los cuadros. Por lo tanto, si hay un espacio cerrado que está sometido siempre a unos niveles de exigencia en cuanto a la calidad medioambiental, pues son los museos, ¿no? Siempre tiene que haber una temperatura constante, tiene que haber una humedad constante, tiene que haber una calidad de aire elevada. ¿Eso cómo se hace? Pues mediante unas máquinas purificadoras, pero para que os hagáis una idea, un museo como el Prado, pasar de calidad B a calidad A, se necesita una semana entera de poner esas máquinas a un nivel superior para conseguir que un espacio tan grande, pues el aire esté purificado. El museo ya tiene más de 200 años de historia. ¿Qué otras crisis importantes ha sufrido el museo en los últimos siglos y cómo se comparan con la pandemia actual? Bueno, la gran crisis que sufrió el museo, pues fue la gran crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos 200 años, fue con motivo de la Guerra Civil. Fue el momento cuando el museo cerró durante 3 años y cuando muchos de los cuadros pues acompañaron al gobierno de la República, primero a Valencia, después a Cataluña y finalmente pues rumbo a Suiza. Desde luego no es parangonable con la situación actual, pero ha sido la vez que el museo ha estado más tiempo cerrado. Después de ese momento ha habido un par de días de huelga en los años 80 que estuvo cerrado el museo y sin duda después de la Guerra Civil el momento que más tiempo hemos estado cerrados pues ha sido ahora con motivo de la COVID. ¿En la Guerra Civil hubo algún cuadro que se deteriorara? No, fue prácticamente un milagro. Los cuadros, hubo uno, que es la famosa carga de los mamelucos de Goya, o el 2 de mayo, que sí que tuvo un pequeño desperfecto, pero la verdad es que fue milagroso, puesto que todos los cuadros que salieron volvieron, y todos, que excepto el cuadro de Goya, pues volvieron en perfectas condiciones. No deja de ser, significativo que el único cuadro que se dañó fue un cuadro sobre guerra, ¿no? Sabemos que el museo tiene en su colección obras que representan epidemias y enfermedades, como algunos grabados de Goya. ¿Cuáles son para usted las más representativas y qué tienen de especial? Bueno, la pintura, como sabéis, hasta el siglo XX pues ha intentado ser una ventana abierta al mundo y por lo tanto ha reflejado lo que sucedía en ese mundo, momentos felices y también momentos trágicos, ¿no? El museo efectivamente tiene una serie de cuadros que muestran pues pandemias, muestran epidemias, por ejemplo, cuadros religiosos. Pensar que hay una serie de santos dentro del santoral religioso que se consideraba que tenía un efecto protector contra las pestes. Pienso en San Roque, pienso en el mismo San Sebastián, y hay muchos cuadros en el museo dedicados a estos santos donde vemos cómo aparecen con llagas de la peste y de otro tipo de enfermedades. Hay cuadros en el siglo XIX mucho más modernos, mucho más que reflejan pues cómo la vida ha ido cambiando, cómo las nuevas condiciones sanitarias fueron imponiéndose en el siglo XIX y principios del XX, y tenemos cuadros incluso de vacunaciones. De hecho, hace poco en el Instagram del museo pues dedicamos un día pues a estos cuadros de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se muestra cómo se vacunaba teniendo a la vaca, pues ya sabéis que vacuna viene de vaca, ¿no? Que se extrae el suero, cómo aparece la propia vaca dentro de el dispensario o de la consulta del doctor, que extrae directamente el suero de la vaca para inocularlo en algún paciente, ¿no? En ese sentido, pues hay muchos cuadros de muy diversa naturaleza que aluden a esta serie de desgracias cíclicas que sufre la humanidad. ¿Cómo deciden entre todas esas obras las que se quedan expuestas en el museo y las que se quedan almacenadas? Bueno, eso es un proceso difícil en el sentido de que el Museo del Prado es, para que os hagáis una idea, una especie de iceberg, de iceberg, ¿no? Es decir, apenas una novena parte de sus fondos están expuestos. Hay unos 1.600, 1.700 cuadros expuestos. Hay como 3.000 cuadros que están depositados en otros museos por España. De hecho, Galicia es la comunidad que tiene más cuadros del Museo del Prado depositados. Los hay en Santiago, los hay sobre todo en Pontevedra, en La Coruña. Si vais a esos museos, pues veréis que en la cartela a menudo se dice que son cuadros del Museo del Prado. Y hay otros cuadros que están en los almacenes.
esperando que se restauren, esperando que los cuadros que están colgados pues se presten a otras exposiciones. Evidentemente el criterio principal es el de la calidad, ¿no? Ya sé que hablar de calidad ahora es un término un poquito sujeto a debate, pero bueno, todos sabemos que Velázquez, que Goya, que el Bosco, que Rubens, que Tiziano, pues son los pintores que deben colgar. Estamos pendientes de una ampliación que confiamos que concluya en 4 años y que nos permitirá pues colgar unos 200, 300 cuadros más. Y bueno, como digo, el criterio es de representatividad, es decir, que estén incluidos todos los siglos, todas las escuelas, todos los países, y sobre todo dentro de esa selección, pues que sean los mejores pintores, las mejores obras de los mejores pintores las que cuelgan. Desde su perspectiva como historiador del arte, ¿podría decirnos qué aportan este tipo de obras a la historia, especialmente a la historia de las pandemias? Bueno, pues como te digo, la pintura lo que hace es reflejar la vida y reflejar la historia. Y lo que tenemos que tener muy claro es que a lo largo de la historia ha habido momentos muy, muy trágicos, muy aciagos. Igual que tenemos muchos cuadros de guerras que muestran pues los efectos terribles que las guerras han tenido, pues tenemos también cuadros que muestran pues esos momentos de pandemia y de crisis sanitaria. Es importante que cuando pensemos en el pasado, pensemos en la historia, pues pensemos que ha habido momentos positivos, pero que también ha habido muchos momentos muy negativos y que en esos momentos hubo artistas que prestaron su talento a plasmar el sufrimiento de la gente. En cuanto a esta temática de epidemias, enfermedades y catástrofes en el Prado, ¿cuál cree que es el periodo artístico más fructífero y por qué? Bueno, yo diría que hay 2 periodos donde se le dedica mucha atención a estos temas, ¿no? Uno es el barroco, porque probablemente ningún siglo fue tan trágico en la historia europea como el siglo XVII. Fue un siglo de guerras, y las guerras de hambres, de hambrunas, y las guerras y las hambres pues llevan aparejados pues epidemias terribles y son siglos tremendos. También la Edad Media, los cuadros que hay de finales de la Edad Media, pues muchos de ellos se hacen eco de lo que fue la terrible peste negra de 1348. Y luego, desde una perspectiva distinta, como he dicho antes, pues los cuadros de finales del siglo XIX y principios del XX, que lo que demuestran es cómo la sociedad va evolucionando, cómo la medicina va mejorando, cómo empiezan a tomarse nuevas medidas higiénicas, profilácticas, cómo se crean las primeras vacunas, y todo eso tiene también una plasmación en la pintura. Sobre todo, hay un movimiento o hay una manifestación pictórica en España, muy a finales del siglo XIX, que es la pintura social. Después de muchas décadas dedicadas a la pintura de historia, pues los pintores y el público se cansan de estas obras que hablan del pasado y quieren un tipo de pintura más apegada a la realidad. Y entonces se pone de moda la pintura social, y dentro de la pintura social pues hay un subgénero que es esta pintura médica, donde pues vemos a los artistas pues mostrando hospitales, mostrando consultas de médicos, mostrando procesos de vacunación. Pues diría que sí, que son esos 3 momentos, ¿no? Finales de la Edad Media, el barroco, y finales del siglo XIX, principios del XX. Suponemos que las pandemias son, en gran parte, una fuente de inspiración para los artistas. ¿De qué modo lo ve usted? Bueno, yo no sé si son inspiración. Es evidente que los sentimientos extremos inspiran a los artistas. A los artistas el poder representar desde la alegría más grande al sufrimiento más grande les permite demostrar su talento, ¿no? A la hora de expresar emociones, que es una de las tareas más difíciles que tiene un artista en cualquier momento. Aparte de eso, pensar que en el arte antiguo hay mucho arte, mucha pintura que se hace por encargo. Se hace porque alguien le pide a un pintor que pinte un tema específico. Hay muchos cuadros que se pueden prácticamente incluir dentro de la categoría de exvotos. Exvotos, seguro que sí, en los santuarios gallegos hay todavía muchos exvotos, ¿no? Cuando alguien está enfermo, hace una promesa a un santo, a la Virgen, y promete un cuadro si se restablece, ¿no? Algunos de los cuadros que tenemos en el fondo son grandes exvotos encargados por nobles, encargados por cofradías, encargados por reyes, para pedir la intercesión de tal o cual santo, tal o cual divinidad, advocación mariana, para que les proteja de una peste o de una enfermedad. Y en ese sentido,
pues también es una fuente importante de encargos a los artistas y que explican el que algunos de los cuadros que tenemos en el museo pues hayan sido hechos. ¿Cree que el arte contemporáneo reflejará este momento histórico al igual que lo hacían los artistas en el pasado? Hombre, yo creo que el arte contemporáneo no puede ser ajeno a la sociedad, nunca el arte ha podido ser ajeno a la sociedad. Si en estos momentos tenemos todos claro que lo más importante que nos está pasando es la pandemia, pues es evidente que el arte contemporáneo no solo lo reflejará, sino que me atrevo a decir que ya lo está reflejando y de hecho pues ya ha habido exposiciones de obras hechas por artistas contemporáneos, muchas de ellas en los soportes habituales del arte contemporáneo, que no es necesariamente la pintura, que están ya reflejando lo que es los estragos causados o cómo nos está afectando a todos. Pero sin duda, el día que el arte no refleje lo que pasa en la sociedad, estará desconectado de ella y perderá buena parte de su razón de ser. Volviendo al museo, ¿existe algún tipo de acuerdo entre el Prado y otros museos para volver a dinamizar la cultura? ¿Y cuáles son los retos en este sentido? Bueno, desde el primer momento en que llegó la pandemia ha habido hubo reuniones constantes entre lo que podemos llamar los tres grandes museos de Madrid. Yo desde el primer momento pues mantuve reuniones con el director del Reina Sofía, con el director del Thyssen, para coordinar acciones y también para compartir experiencias y para ayudarnos mutuamente, ¿no? Y en ese sentido, pues ha habido desde ese momento y sigue habiendo este contacto, este intercambio constante de ideas, de ayudas, de soluciones. De hecho, pues no fue casual que todos reabriéramos el mismo día y que lo hiciéramos con las mismas medidas, ¿no? Todo eso estaba consensuado y ha habido, como digo, una reunión en nuestro caso, pues con los museos más afines a nosotros, por tamaño y por temática, que son, repito, el Reina Sofía y el Museo Thyssen. ¿Tienen en el museo algún plan estratégico para recuperar el número de visitantes que habitualmente tenía el Prado? Pues por desgracia, como podéis imaginaros, el que vuelvan los millones de visitantes al Museo del Prado, pues no depende únicamente de nosotros. Depende en primer lugar de que la pandemia acabe o que la vacunación pues llegue a números prácticamente totales. En segundo lugar, como os he dicho, contestando a vuestra primera pregunta, pues la inmensa mayoría de nuestros visitantes son extranjeros. Es más, son extranjeros de otros continentes. Es curioso cómo la mayoría de nuestros visitantes son norteamericanos, son coreanos, son japoneses. Yo creo que esta gente pues aún tardará un poquito más en venir. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Pues desde luego creo que el solo hecho de que hayamos estado abiertos y que hayamos sido uno de los pocos museos abiertos, pues ha contribuido a que la imagen del Prado pues sea todavía mejor ahora de lo que lo era antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido importante, como lo es también toda la actividad que hemos desarrollado online, toda la actividad virtual y que pues nos ha permitido contar con seguidores en todos los continentes, particularmente y sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, y luego pues ya intentaremos que nuestra programación sea lo más atractiva posible para que estos visitantes vuelvan. Pero repito, habida cuenta que la inmensa mayoría son turistas y extranjeros, pues de alguna manera estamos absolutamente supeditados a lo que sea la evolución general de la pandemia. Y ya para finalizar, ¿qué futuras exposiciones tiene usted pensadas para presentar en el museo? Pues bueno, ahora en realidad estamos un poco programando las exposiciones que teníamos previstas el año pasado, ¿no? Entonces, ahora tenemos dos exposiciones, una dedicada a pintura mitológica, pasiones mitológicas, y otra a Marinus, un pintor flamenco del siglo XVI, y concluiremos el año con dos exposiciones que también inicialmente tenían que haber tenido lugar en el año 20, una dedicada a Tornaviaje, que es sobre arte americano del Renacimiento y del Barroco en España, y otra dedicada a la pintura sevillana del Barroco. Y bueno, de momento esas son nuestras propuestas, esperando que se puedan hacer, porque no creáis que es fácil, no todos los cuadros pueden viajar, hay países que están cerrados. Nosotros, por ejemplo, la exposición que tenemos ahora sobre pasiones mitológicas, pues un cuadro no pudo venir porque
Los cuadros, por si no lo sabéis, viajan siempre acompañados de alguien del museo, y en Londres, en el Reino Unido, pues la Comunidad Europea no deja que venga nadie del Reino Unido, con lo cual ese cuadro pues no pudo venir. Ni siquiera las exposiciones que se están haciendo ahora se están haciendo tal y como fueron diseñadas, ¿no? Muchas de ellas pues muestran, ¿no? Sobre todo porque son más pequeñas, porque hay menos dinero, o son más pequeñas porque algunos cuadros pues no pueden viajar por proceder de países con alta incidencia de COVID, con lo cual, bueno, pues todo eso también nos afecta, la pandemia también de ese modo, ¿no? La entrevista ha sido maravillosa, le agradecemos infinitamente su colaboración, gracias por colaborar para este proyecto y bueno, hasta otro momento. Podemos pensar que usted podrá colaborar con los centros educativos porque nos ha dado una entrevista maravillosa. Bueno, yo lamento únicamente los impedimentos técnicos. Nunca había hecho una conferencia sentado en las gradas de la puerta de Cristina Iglesias del Museo del Prado. Es una novedad. Enhorabuena a todos por vuestro interés por el museo, por vuestras preguntas, que han sido extraordinariamente pertinentes e inteligentes. Tenéis una profesora magnífica que además os incita a salir de las aulas, que es lo mejor que podéis hacer, y simplemente recordaros que pues el Museo del Prado sigue abierto y estará encantado de recibiros cuando la pandemia lo permita, y si venís pues hacédmelo saber y estaré encantado de recibiros. Muchas gracias, que tengan un buen día. A vosotros.